Como equipo número 3, se nos ha asignado el tema de los tribunales penitenciarios y de extinción de dominio en El Salvador. Es necesario, importante conocer lo que son las competencias de estos tribunales y que están enfocados siempre a preservar los derechos de las personas. Hablando de los tribunales penitenciarios, estos están enfocados en preservar los derechos de las personas privadas de libertad y que tienen su base en el artículo 27 de la Constitución Nacional de la República, en donde establece que el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Es decir, que se crean los tribunales penitenciarios con ese objeto, ¿verdad? Y de acuerdo a que la Constitución de la República del Estado reconoce a la persona humana como el origen y el fin de su actividad, por lo que está obligado también a velar para que se cumpla y sea respetada en todos sus derechos fundamentales, lo cual toma mayor relevancia cuando se encuentra sometida a detención provisional o cualquier clase de pena privativa de libertad. También está esto en consonancia con el respeto a los derechos humanos. Puede hacer de que un privado de libertad sea sometido a tratos que no están de acuerdo con la promulgación de los derechos internacionales de los derechos humanos. También la base fundamental de lo que son los tribunales penitenciarios, aparte de lo que es la Constitución de la República, la encontramos concentrada en lo que es la Ley Orgánica Judicial, la Ley Penitenciaria, que es una ley creada específicamente para eso y que deroga la Ley de Centros Penales, que estaba en 1973. Otro de las bases legales que tiene la ley también está el reglamento de la ley penitenciaria, donde se establece ya los procedimientos, cómo se deben de llevar a cabo. Hablamos también que se regula la ley penitenciaria, regula la ejecución de las penas y las medidas de seguridad previstas en el Código Penal. El Código Penal también es otra ley que está relacionada con estos tribunales. Y sabemos de que, en el estudio de este tema hemos determinado que los juzgados penitenciarios están a lo largo y ancho del territorio nacional, que se han creado una serie de centros penitenciarios, de juzgados penitenciarios, perdón, para vigilar, ¿verdad?, los casos que les proceden de la mayoría de los juzgados penales, los juzgados de paz, los juzgados de tránsito, todos aquellos que todas aquellas personas que hayan sido objeto de alguna condena. Eso están marcados, ¿verdad?, en el territorio nacional a lo largo y ancho del país, y se encargan de vigilar pues que las personas que hayan sido privadas de libertad se ejecute su sentencia de la forma prevista, y aparte de eso también para conocer algunos casos donde se pueda sobreseer o donde se pueda hacer algún caso de negociación. Aparte de eso también se creó la Cámara Mixta, esta Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria es la que se encargará de resolver aquellas apelaciones donde no estén de acuerdo las partes con alguna resolución que dicten los juzgados penitenciarios y de ejecución y vigilancia. Esta es mi participación en cuanto a los tribunales penitenciarios. A continuación, mis compañeros hablarán también acerca de los tribunales de extinción de dominio. Muchas gracias. Bien, continuando con lo que son los tribunales de extinción de dominio, podemos decir que corresponde a primera instancia y segunda instancia. Esto con la finalidad de dar una mejor organización y administración en cuanto a los tribunales. Tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Extinción de Dominio.
En ella se establece que ellos se encargan de administrar los bienes que son vistos en casos por tenencia ilícita, y como sabemos, en nuestro país existe una ola delincuencial, estructuras, ya sea pandillas, entre otras, y una de sus características más grandes es que ellos tienen un poder económico muy grande, y tanto financiero como económicamente. Entonces, los tribunales de extinción de dominio tienen el propósito de atacar las finanzas de estas estructuras. Bien, en cuanto a lo que es el procedimiento de extinción de dominio, se dice que se conoce por un juez autónomo. O sea, si la persona se encuentra con una responsabilidad penal, el juez no es el mismo que va a ver la administración del caso en cuanto a la extinción de dominio. Estas dos instancias intentan aminorar y abatir los poderes que estas estructuras tienen. De esta manera, tener un Estado de derecho un poco más organizado. Bueno, esta ha sido toda mi participación, y en cuanto a lo que es los tribunales de extinción de dominio. Buenas noches, mi nombre es José Armando Luna Mejía, soy estudiante de Ciencia Jurídica, y en esta actividad de Teoría General del Proceso con el catedrático Héctor Gaitán, que le mando muchos saludos, nos ha tocado el tema de algunos tribunales. Nuestro tema en sí es el tribunal penitenciario y los de extinción de dominio. Darle gracias al catedrático por tener y darnos la posibilidad que nosotros nos desenvolvamos así de cerca y que nos vea y desarrollar unos buenos temas, ya que el investigar estos tribunales nos llena mucha sabiduría, saber cuántos hay, saber en todo lo que se refiere a la investigación de esos tribunales. En dado caso me tocó hablar sobre algunos ejemplos, busqué alguna sentencia donde se estipula la extinción de dominio, ¿verdad? También sobre los tribunales penitenciarios. Uno de los ejemplos que coloqué fue uno de que, medio resumido, una persona iba en su vehículo, en un vehículo, no era de él, y en un cateo de la PNC, ¿verdad? Lo halló en fragancia con droga. El vehículo no era de él, no se sabía también, eso se alegaba que si el vehículo estaba siendo utilizado para fines de narcotráfico, eso no se sabía. Las partes estaban también en ese conflicto, y ese es un ejemplo que se pone, ¿verdad? Que sobre la extinción de dominio y Tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Francisco Calix. Yo les voy a hablar un poco, ¿verdad?, sobre lo que son los juzgados de vigilancia penitenciaria, acerca de su competencia y jurisdicción a nivel nacional. Todo esto basado en el decreto 685. Comenzaremos por la creación, ¿verdad?, que se establece en el artículo 2, según dice: crearse los juzgados tercero y cuarto de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena
de San Salvador, ambos con residencia en San Salvador. Asimismo, crearse los juzgados segundo de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de la libertad, juzgado de penitenciario, ¿verdad?, y de ejecución de la pena de Sonsonate, y tercero de vigilancia de ejecución de la pena de San Miguel con residencia en Santa Tecla, Sonsonate y San Miguel respectivamente. En el artículo 3 se menciona que el juzgado tercero de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena tendrá su residencia en San Salvador y conocerá la vigilancia penitenciaria de los pabellones de detenidos que se encuentran en los hospitales ubicados en el departamento de San Salvador. El juzgado cuarto de vigilancia de penitenciaria y de ejecución de la pena tendrá su residencia en San Salvador y conocerá la vigilancia penitenciaria del Centro Penal y de Redactación San Luis Mariona de manera conjunta con el juzgado primero de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de San Salvador por turno, ¿verdad? Más abajo podemos encontrar en el artículo 5 donde menciona los juzgados tercero y cuarto de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de San Salvador, así como los juzgados primero y segundo de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de San Salvador, serán competentes para conocer todos aquellos asuntos que provengan de los juzgados de paz, de instrucción, de primera instancia o de sentencia, que tengan su sede en San Salvador. La distribución de estos procesos se realizará a través de la Oficina Distribuidora de Procesos, creada por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 666 del 16 de diciembre de 1999 y adscrita en la Gerencia General de los Asuntos Jurídicos por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que este número de acuerdo es el 778 de 20 de octubre del 2004. También podemos hacer mención que el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena continuará con la vigilancia del Centro de Redactación de Mujeres de Ilopango, en efecto de lograr equidad con la carga laboral en juzgados primero y segundo de vigilancia penitenciaria y la ejecución de la pena en San Salvador. El primero de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en libertad no recibirán causas nuevas por un año contado a partir de vigencia de este decreto, las cuales se asignarán a los juzgados tercero y cuarto de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena del San Salvador, y el segundo de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de la libertad sin perjuicio de la Corte Suprema de Justicia mediante un acuerdo que prorrogue ese periodo solicitado por la Honorable Asamblea Legislativa a una extensión del mismo. En el artículo 6 hace mención que el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de la libertad tendrá su residencia en Santa Tecla y conocerá de la vigilancia penitenciaria en el Centro Penal de Chalatenango. El juzgado de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de Santa Tecla pasará a denominarse juzgado primero de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de la libertad, y como éste le corresponderá la vigilancia penitenciaria del Centro Penal de Quesaltepeque. Sí, nos ha ayudado bastante esta actividad con poder nosotros analizar más a fondo estos tribunales. Saludos y muchas gracias. Tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Francisco Calix. Yo les voy a hablar un poco, ¿verdad?, sobre lo que son los juzgados de vigilancia penitenciaria, acerca de su competencia y jurisdicción a nivel nacional. Todo esto basado en el decreto 685. Comenzaremos por la creación, ¿verdad?, que se establece en el artículo 2, según dice, crearse los juzgados tercero y cuarto de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de San Salvador, ambos con residencia en San Salvador. Asimismo, crearse los juzgados segundo de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de la libertad, juzgado de penitenciario, ¿verdad?, y de ejecución de la pena de Sonsonate, y tercero de vigilancia de ejecución de la pena de San Miguel con residencia en Santa Tecla, Sonsonate y San Miguel respectivamente. En el artículo 3 se menciona que el juzgado tercero de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena tendrá su residencia en San Salvador y conocerá la vigilancia penitenciaria de los pabellones de detenidos que se encuentran en los hospitales ubicados en el departamento de San Salvador.
El juzgado cuarto de vigilancia de penitenciaria y de ejecución de la pena tendrá su residencia en San Salvador y conocerá la vigilancia penitenciaria del Centro Penal y de Redactación San Luis Mariona de manera conjunta con el juzgado primero de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de San Salvador por turno, ¿verdad? Más abajo podemos encontrar en el artículo 5, donde menciona los juzgados tercero y cuarto de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de San Salvador, así como los juzgados primero y segundo de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de San Salvador, serán competentes para conocer todos aquellos asuntos que provengan de los juzgados de paz, de instrucción, de primera instancia o de sentencia, que tengan su sede en San Salvador. La distribución de estos procesos se realizará a través de la Oficina Distribuidora de Procesos, creada por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 666 del 16 de diciembre de 1999 y adscrita en la Gerencia General de los Asuntos Jurídicos por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que este número de acuerdo es el 778 de 20 de octubre del 2004. También podemos hacer mención que el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena continuará con la vigilancia del Centro de Redactación de Mujeres de Ilopango, en efecto de lograr equidad con la carga laboral en juzgados primero y segundo de vigilancia penitenciaria y la ejecución de la pena en San Salvador. El primero de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en libertad no recibirán causas nuevas por un año contado a partir de vigencia de este decreto, las cuales se asignarán a los juzgados tercero y cuarto de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena del San Salvador, y el segundo de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de la libertad, sin perjuicio de la Corte Suprema de Justicia, mediante un acuerdo que prorrogue ese periodo solicitado por la Honorable Asamblea Legislativa a una extensión del mismo. En el artículo 6 hace mención que el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de la libertad tendrá su residencia en Santa Tecla y conocerá de la vigilancia penitenciaria en el Centro Penal de Chalatenango. El juzgado de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de Santa Tecla pasará a denominarse juzgado primero de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de la libertad, y como éste le corresponderá la vigilancia penitenciaria del Centro Penal de Quesaltepeque. Seguidamente, en el artículo 8, ¿verdad?, de este decreto, el juzgado de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de Sonsonate tendrá su residencia en Sonsonate y conocerá la vigilancia penitenciaria de los centros penales de Sonsonate y Salco. Además, también se menciona que será competente para conceder todos aquellos asuntos que provengan de los juzgados de paz, de instrucción, de primera instancia o de sentencia, que tengan sede en el departamento de Huachapán y Sonsonate. Seguidamente, en el artículo 9, el juzgado tercero de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de San Miguel tendrá su residencia en San Miguel y conocerá la vigilancia penitenciaria del Centro Penal de San Francisco Gotera y de La Unión. Además, será competente para conocer todos aquellos asuntos que provengan de los demás juzgados de paz, de instrucción, de primera instancia o de sentencia que tengan sede en los departamentos de Morazán y La Unión. Luego, si seguimos, ¿verdad?, un poco con la lectura, en el artículo 2 hace una modificación, ¿verdad?, en la competencia de los juzgados primero y segundo de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de Santa Ana. De siguiente manera será su competencia, ¿verdad?, en que los casos que provengan de los juzgados de paz, de instrucción y de primera instancia y tribunales de sentencia que tengan su residencia en Santa Ana y que se les asigne a través de oficinas que la Corte Suprema de Justicia mediante un acuerdo designe para tales efectos en marco de la ley al juzgado, ¿verdad?, primero de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena de Santa Ana, le corresponderá la vigilancia penitenciaria del Centro Penal de Apanteos. Y el juzgado segundo de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de Santa Ana le corresponde la vigilancia penitenciaria del Occidental y del Centro Penal de Metapán. Al igual, acá en San Miguel se agrega una modificación al artículo 13 que dice que competencia
de los juzgados primero y segundo de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena de San Miguel de la siguiente manera: serán competentes para conocer, ¿verdad?, los asuntos que provengan de los juzgados de paz, juzgados de instrucción, juzgados de primera instancia y tribunales de sentencia que tengan su residencia en San Miguel, y de los que tengan su sede en Ereiguayquín, Concepción Batres, y que se les asignan a través de una oficina que la Corte Suprema de Justicia, mediante un acuerdo, ¿verdad?, designe para tales efectos en el marco de la ley. Al juzgado primero de vigilancia penitenciaria, ejecución de la pena de San Miguel, le corresponde la vigilancia penitenciaria oriental, y al juzgado segundo de vigilancia penitenciaria, ejecución de la pena de San Miguel, le corresponde la vigilancia del Centro Penal de Ciudad Barrio. Luego de haberle dado un poco, ¿verdad?, de lectura y haber comentado acerca de lo que es la jurisdicción y competencia, ¿verdad?, en materia, en grado, ¿verdad?, y en territorio, sobre lo que son los juzgados de vigilancia penitenciaria a nivel nacional, cabe recalcar que aún es más extenso, ¿verdad?, lo que es la información. Solamente traté de recabar un poco para darles un ejemplo, ¿verdad?, de cómo están ellos laborando, cómo son sus funciones, ¿verdad?, cómo ellos adquieren, ¿verdad?, y en qué materia ellos se basan, para que ustedes tengan una idea nada más, ¿verdad?, y de lo extenso que es este tema, pues, y no podemos hacer un poco más largo el video, pues, porque todos tenemos que participar. Pasen buenas noches. Tribunales civiles y mercantiles salvadoreños para conocer las distintas clases de los procesos y en los supuestos siguientes, como en la materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en El Salvador. Cuando se trata de la constitución, la validez, la nulidad o la disolución de personas jurídicas que tengan domicilio en El Salvador, o de las decisiones de los órganos, cuando la pretensión se refiere a la validez o la nulidad de inscripciones prácticas o un registro público salvadoreño, todo sin perjuicio y establece los tratados vigentes en El Salvador. La competencia de los tribunales comunes o especializados, según la narración fáctica, se desprende que la víctima solo ha individualizado a uno de los siguientes sujetos, que era que llevaba a recoger, como por decirlo así, un dinero, solicitando un concepto de renta. Sin embargo, también se declara que más personas son involucradas en la extorsión, sin poder individualizarlo. Por esas razones son por la cual la Fiscalía General de la República consideró que un caso de estudio se adecua al presupuesto establecido, tanto como la relación de la pluralidad y sujetos como, por decirlo así, activos. También es importante destacar que en los juzgados especializados de instrucción, como por decirlo así, Santa Ana,